Hola, ¿qué tal? Os agradecemos que, terminando ya el curso, mantengáis el seguimiento de este canal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Seguimos con el tercer Congreso de Investigadores Socioeconómicas Noveles ante el Reto Demográfico ISENRED 24 y en el día 24 de abril con la ponencia plenaria de Nuria Huete Alcocer, profesora de Econometría Aplicada en la UCLM, denominada Calidad de vida rural versus urbana. Adelante, vídeo. Yo voy a hacer una diferencia entre calidad de vida rural y la calidad de vida que nos puede proporcionar el hecho de vivir en una zona urbana. Y lo que hemos hecho ha sido estudiar, y vamos a hacer hemos hecho un modelo econométrico, por eso quiero que estéis atentos, tanto con los datos del año 2021 como los datos del año 2023. Ahí tenemos que mediar esas ventajas y desventajas que vamos a ver, de las cuales, pues preferimos vivir en un sitio u otro. Si quisiéramos calificar cuál es la zona urbana perfecta o la zona rural, pues no existe un prototipo de ciudad que nos dé una maravillosamente calidad de vida o una zona rural. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, he puesto ahí 3 ejemplos. En Tokio, en Japón, pues tiende a ser ciudades limpias, con buenos transportes urbanos, pero sí que es verdad que el trayecto tiene la desventaja de que tardas más en llegar al trabajo. Luego, sin embargo, te vas a Pekín, pues son zonas más, más contaminadas, a diferencia, por ejemplo, de Tokio, que podríamos comparar esas 2 ciudades. Es una ciudad un poquito más caótica. Y luego nos vamos a una mega ciudad, como puede ser el Cairo, con más de 5 millones de habitantes, que hay mucha pobreza. Entonces, pues, depende de lo que tú busques en esa calidad de vida, ¿vale? No significa que la calidad de vida es todo lo maravilloso que te puede ofertar una ciudad o una zona rural. Si nos vamos al caso de España, tenemos más de 6.800 municipios, menos de 5.000 habitantes. Claro, cuando pensamos en zona rural, siempre pensamos en los pueblos. Entonces, vale, Quero, no sé cuántos habitantes exactamente tiene. Leopoldo, no sé si me puedes ayudar en ese sentido. O Ignacio, claro. Pero si nos vamos a los pueblos, por ejemplo, de mi zona, de la zona de Cuenca, ¿no? Tampoco tú vienes de un pueblo pequeño, tu pueblo es grande. Pero, por ejemplo, mi pueblo tiene 200 habitantes. Y alrededor hay pueblos de 50 habitantes. Entonces, eso es zona rural. Pero ¿se asemeja a un pueblo como vosotros? O, por ejemplo, Alcázar, que es un pueblo. Entonces, la literatura, lo que os decía, el dato de 6.800 pueblos en España con menos de 5.000 habitantes, la literatura, dependiendo de donde se realicen las investigaciones, como posiblemente puede ser, por ejemplo, en China, a diferencia de España, pues contamos con un número muy elevado de pueblos despoblados, ¿no? En este caso. Entonces, en los estudios son diferentes. La zona rural se califica, pues, como una zona donde podemos vivir con tranquilidad, con un ritmo más tranquilo, menos estrés, a la hora de vivir allí, conexión con la naturaleza, esos contactos con los espacios abiertos. Cuesta supuestamente menos vivir en un pueblo que en una ciudad, en este caso. Pues la vivienda es muchísimo más barata, te puedes sustentar a lo mejor incluso con alimentos que estés cosechando en tu zona rural. Y como desventajas, pues menor acceso a servicios, a hospitales. A lo mejor esto también puede ser un problema y de las cosas que tenemos que valorar cuando vivimos en las zonas rurales. O centros médicos. Yo, por ejemplo, aquí tenéis, pero donde vivía yo de pequeña, os hablará de mi pueblo, aunque ahora vivo en un pueblo, pero está más cercano a Cuenca. Cuando vivía yo de pequeña era un centro de salud que abastecía en un radio a 30 kilómetros. Tú imagínate si te da un infarto, porque a lo mejor no llegabas, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas. Oportunidades de empleo más limitadas en los pueblos, y luego una infraestructura pues limitada de carreteras, transporte público. Me vuelvo otra vez a la zona de Cuenca, pues las carreteras que tenemos son muchísimo peores que las carreteras que tenéis aquí. Entonces, para acceder muchas veces y realizar, 13 kilómetros, pues a lo mejor tardas 15 minutos y aquí 13 kilómetros son 5 minutos. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas. En la vida urbana, pues
sí que existen ventajas porque tienes más acceso a los hospitales, más variedad de educación, escuelas, opciones de entretenimiento, diversidad cultural, actividades, variedad de empleo. Bueno, pues tienes más posibilidades en muchos más sectores que los que nos ofrecen la vida rural y a lo mejor también el networking, en el que tú puedes, bueno, pues establecer relaciones con compañeros o con otras empresas. Si estás trabajando en otras empresas, pues ahí tienes una ventaja, el hecho de vivir en esa zona urbana. Y como desventajas, pues mayor costo de vida, hay más contaminación, más ruido, la vivienda es muchísimo más cara, el ritmo pues es más acelerado y tenemos más estrés. Entonces, estas cosas, como os decía, es de manera individual y a lo mejor prefiero, no sé, sacrificarme yo para llevar a mis hijos pues a la ciudad a realizar actividades extraescolares, por ejemplo, pero sí que me apetece vivir en un pueblo. Para diferenciar y terminar con lo urbano y lo rural, pues casi siempre pesa más el transporte público, es decir, factores que te pueden dar esa calidad de vida cuando vives en una ciudad. Bueno, pues más accesibilidad a ese transporte público, a los centros comerciales, al comercio, a los servicios que nos prestan, más variedad de la educación. Y la literatura también nos decía que en el entorno urbano la situación familiar era mucho más satisfactoria, es decir, nos sentimos más satisfechos por el hecho de vivir en una zona urbana que en una zona rural. Yo ahí estoy un poco en desacuerdo, ¿no? Pero bueno, la literatura está ahí, luego los datos, porque claro, siempre tendemos a pensar que estamos mejor en la zona rural. Es lo que decía anteriormente Alba. Vivir en un pueblo, tienes que estar muy concienciado de que quieres vivir en un pueblo, porque aterrizas en un pueblo y hay gente que dice, uff, a mí yo no viviría ahí, vamos, yo me moriría a vivir en un pueblo, pues yo estaría tan a gusto, ¿no? Entonces, y zona rural, bueno, pues tienes más confianza con el vecindario, tienes incluso más, bueno, pues ese interactuar con ellos. Parece que cuando vivimos en la ciudad, pues vamos cada uno a nuestra bola, ¿no? Y al final, pues no te conoces ni siquiera muchas veces ni con el vecino. Sí que aprecian más el medio ambiente y bueno, pues también ahí la literatura está tristes con el urbano de que la educación también es importante en las zonas rurales, ¿no? Yo de hecho, bueno, pues cuando era pequeña estábamos en un colegio que en un aula estábamos 2 o 3 cursos, o sea que perfectamente. Y esto se tambaleó un poquito en el año 2021 con el COVID, ¿vale? Los que tenían una mayor calidad de vida era la gente que estaba casada o viviendo en pareja. La mujer teníamos una alta representación, el 61% de esas encuestas, pero en esos años no estaba satisfecha. Y sobre todo con la situación familiar. Aquí deducimos que como todavía estaba reciente el COVID, pues la mujer era la que más atendía, pues, o estaba más pendiente del entorno familiar, de la familia, y la que estaba trabajando y a la vez cuidando de sus hijos, porque esto sucede aún, y estaba en torno a una media de entre 40 y 49 años las personas que estaban obteniendo una mayor calidad de vida o felicidad, que era un 30,73%. Y luego el empleo en el sector primario y los desempleados, bueno, no sé si ese dato eran los que supuestamente tenían una mejor calidad de vida en el año 2021. ¿Cuáles eran los peores parados? Eres vosotros. Vosotros, digamos que sois más o menos, sobre todo los de economía por la edad, los chicos del COVID, ¿no? Jóvenes que están ahora menos satisfechos con su vida en el año 2021, eran más vulnerables, y las personas que tienen también un puesto de trabajo nos decía que era bueno, pues más feliz, porque claro, después del COVID, cuando la gente se quedó sin trabajo, etcétera, bueno, pues supuestamente la gente se sentía afortunada el hecho de estar trabajando en ese periodo. Pero bueno, quería hacer más o menos una diferenciación para tener más o menos el mismo número de encuestados, ¿no? Se recogieron en el año 2023, en esos meses, igualmente con variables sociodemográficas para determinar el perfil del encuestado, los mismos, en este caso, factores, pero sí alguno más orientado a esa sostenibilidad. Y siempre que no nos falta a nosotros en la encuesta esa pregunta sobre la felicidad. Aquí sí que seguía siendo la persona más satisfecha con su vida o tenía una mejor calidad de vida los casados y en pareja, pero en este caso un porcentaje menor.
La mujer teníamos casi igual de representación que los hombres, aquí ya baja del 60 y pico al 55, y aquí la mujer, esa insatisfacción con la calidad de vida estaba ya en torno a 50-59, no 40 años como nos salió en el año 2021. Y en este caso la gente estaba más satisfecha o aquellos que estaban trabajando en la educación y la sanidad. Aquí ya esa diferenciación en el sector, pues claro, en el año 2021, imaginaros los de la educación. Bueno, ya no estábamos realizando las clases con ese Teams que hacíamos en el primer año, pero sí aún la sanidad está un poco, digamos, dolorida en ese sentido. Y aquí la diferencia de los jóvenes. Ahora estaban muchísimo más satisfechos, en este caso, con su vida que en el año 2021.